Hola mi gente linda de este canal, qué gusto estarles haciendo un devocional más. Muy bien, para este día, el devocional de hoy, quiero contarles una historia en las Escrituras que me hace muchísimo reflexionar. Y es la historia de cuando el rey David estaba mandando a ponerle orden a la rebelión de su hijo Salomón. Esa historia, para aquellos que les gusta ir y verificar en las Escrituras, está en 2 de Samuel, capítulo número 18. Bueno, resulta en esa ocasión de que David había pedido a sus comandantes que estaban a punto de capturar a Absalón de que hicieran cualquier cosa que fuera necesaria excepto matar a su hijo. Él quería que regresaran a su hijo con vida luego de esta batalla. Y eso fue algo que David se lo pidió encarecidamente a sus generales, a los generales del ejército. Sin embargo, las Escrituras también cuentan cómo al Absalón comenzar a huir de su padre, se quedó guindado de un palo, prácticamente del pelo, y las Escrituras hablan de que un jovencito lo vio, y cuando se encuentra Absalón, yo me imagino aquella escena, ¿verdad?, que el muchacho verdaderamente impactado por la escena de estar viendo al hijo del rey allí, y saber que era el objetivo principal, ¿no? Este muchacho lo ve y la decisión que toma es de que se lo va a ir a contar a Abner, que era el jefe o el comandante del ejército de David. Cuando Abner recibe la noticia de este muchacho, prácticamente lo regaña. Le dice que por qué no lo mató en el instante. Entonces, a continuación, el muchacho le dice unas palabras al comandante del ejército de David que siempre que las leo, como dicen, me vuela la cabeza. Mira lo que le dice. Por otra parte, dice, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde y tú mismo estarías en mi contra. Aquí lo que el jovencito le estaba diciendo a Abner, el jefe del ejército de David, es que si él lo hubiera matado, eso hubiera sido como echarse solo, ¿verdad? O una traición, o como traicionarse a sí mismo, o como enterrarse solo a él mismo un puñal. Estaba diciéndole, si yo hubiera hecho eso que tú me estás mandando a hacer, eso hubiera sido cometer un acto de traición contra mi misma persona. Y siempre me ha gustado en particular esa parte de las Escrituras, porque me hace reflexionar como muchas veces nosotros también vamos por la vida sin darnos cuenta, traicionándonos a nosotros mismos. Es muy importante que nosotros sepamos esto. La traición no solamente va a venir de otros en nuestra vida, casi siempre la esperamos de parte de otras personas, de un amigo o de alguien, digamos, al que le hemos abierto la puerta de nuestra casa. Generalmente somos traicionados por otros, pero también tenemos que entender que en la vida una de las personas que más nos va a traicionar somos nosotros mismos. Y esto es algo que nosotros tenemos que andar como pendientes, tenemos que andar como apercibidos, ¿no? De no hacer cosas que al final del día sean en nuestro propio perjuicio. Maneras, por ejemplo, en las que muchas veces nos traicionamos a nosotros mismos y lo hacemos de una manera diaria. Bueno, cuando comemos cosas que nos hacen daño. ¿Cuántas veces hemos visto personas que están enfermas, que tienen una restricción alimenticia por parte de los doctores, pero es como que esto se convierte en el alimento que más anhela, que más quieren, y probablemente se traicionan constantemente comiendo? Porque muchas veces, aún en nuestra salud o con nuestra salud, cometemos traición. También cometemos traición cuando abrimos demasiado la puerta y le damos demasiado confianza a personas desconocidas. De hecho, el libro de Proverbios, capítulo 17, verso 19, habla que el que mucho abre la puerta también se traiciona a sí mismo. Dice que busca su propia ruina. Muchas veces no estamos dándonos cuenta que esto de entregar demasiada confianza a otras personas, de abrir demasiado las puertas a gente que no conocemos, termina haciéndonos más daño de lo que nosotros creemos. Pero recuerde que la gente no entra golpeando la puerta ni entra a patadas a nuestra vida. Generalmente la gente
entra porque nosotros se lo permitimos, porque nosotros le abrimos la puerta. Entonces cometemos traición contra nosotros mismos cuando hacemos eso también. Otra manera de traicionarnos es cuando también actuamos sin pensar antes en las consecuencias. Yo creo que uno siempre debería de pensar antes de hacer cualquier cosa, aún antes de comer. Siempre deberíamos de pensar en las consecuencias que nos va a traer eso que estamos haciendo. A mí me gusta muchísimo una historia que leí hace un tiempo en un libro sobre un señor adulto que en una ocasión estaba sentado leyendo su periódico, así bien casual, cuando un jovencito, un muchacho joven, simpático, se le acerca y le pregunta la hora. Este señor se niega a contestarle la hora y el muchacho se la pregunta como 3 veces. A la tercera vez le dice el muchacho, bueno, no me la dé, pero me gustaría saber por qué no me la da. Entonces el señor aparte del periódico le dice, bueno, te voy a decir por qué no te doy la hora. Número 1, porque vi que eras un muchacho muy simpático, eres una persona muy amable. Entonces eso hubiera provocado que yo te hubiera entrado en una conversación contigo, nos hubiéramos hecho amigos, yo te hubiera llevado a la casa. En mi casa yo tengo una hija que es muy bonita. Al ser tan simpático como eres, mi hija se hubiera enamorado de ti y tú de ella, porque mi hija es muy linda, y sinceramente no estoy dispuesto a darle a mi hija a un hombre que no anda un reloj. Yo sé que la historia suena drástica, pero lo que me gusta de la historia es como el hilo conductor, ¿no? La lección que esto deja, en el sentido de que muchas veces nosotros vamos por la vida y hacemos las cosas sin pensar que esa pequeña acción luego va a desencadenar otra acción, va a desencadenar una acción más grande, y después cuando vemos estamos viviendo consecuencias que muchas veces no premeditamos. Yo creo que todo en la vida debería de ser premeditado. Entonces, cuando nosotros somos personas que no pensamos antes de actuar, antes de hablar, las cosas que hablamos, las cosas que vamos a hacer, nos traicionamos a nosotros mismos. La gran mayoría de las cosas malas que muchas veces experimentamos en la vida ha sido porque nosotros no pensamos antes. No todo, pero una buena mayoría nos pasan porque no pensamos en las consecuencias de las cosas que hacíamos. Y por último, una de las maneras en que también nos traicionamos a nosotros mismos es cuando descuidamos nuestra relación con Dios. Esto no se trata de Dios. Recuerde de que Dios es Dios, Él es santo, Él es soberano, Él va a estar por siempre en su trono, Él es grande y a Él no le pasa nada. Pero cuando nosotros descuidamos nuestra relación con Él, realmente es como que dejáramos de beber de la fuente que nos va a mantener vivos, de la fuente que nos va a dar alegría, de la fuente que nos va a dar sabiduría. Es como desconectarnos de lo que verdaderamente nos hace ser personas productivas y personas altamente felices, ¿no? Cuando no apartamos de nuestra relación con Dios. Nadie realmente sufre más las consecuencias de alejarse de Dios que uno mismo. Entonces uno se traiciona cuando se aleja de Dios, cuando deja su comunión, cuando deja de leer la Biblia, cuando deja de orar, cuando deja de llegar a la iglesia, de tener comunión con otros creyentes. Uno se está traicionando a uno mismo. Así que bueno, les dejo con esa pequeña reflexión esta semana. La tarea sería, siéntese y piense en qué maneras o cuáles son aquellas cosas que hace muchas veces en su vida y que en vez de estarle trayendo beneficios, más bien nos están perjudicando. Esas son cosas que hacen de que usted se esté traicionando. Y la segunda parte de la tarea sería buscar cómo dejar de hacerlo para no seguirse traicionando. Así que bueno, les dejo esa pequeña reflexión. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por haberse quedado conmigo y nos vemos, si Dios quiere, en el próximo devocional de este canal, Otoniel y Carolina Osorio. Les mando un fuerte abrazo y un besito. Chao, chao.